de independencia. ¡Sas! ¡Sas! Que yo era Hidalgo y que llegaba y mi cabello. ¡Sas! 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 Y que yo era Cuauhtémoc. ¡Hijo de tu madre! ¡Qué inmenso! Cuauhtémoc no era de la guerra de independencia. Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal, los supergenios de la mesa cuadrada. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chapulín Colorado. Aquí están ya los supergenios de la mesa cuadrada. El doctor Raulini Chamorrín. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Espero que hayan empezado bien su día, porque lo que es a mí me han tenido hoy esclavizado. Me han exigido que por favor me plante frente al micrófono para poder grabar temprano. Vamos a darle el pase a nuestro querido amigo el conde Vittorio Terranova. El conde Daniele Vittorio Terranova. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy contento de estar una vez más aquí con los supergenios de la mesa cuadrada y vamos rapidito a darle el pase al... El colocho pechocho Joan Stambuk. Supergenios, ¿cómo están? Espero que todo vaya o fluya bien porque hoy tenemos una clase espectacular de historia, ¿eh? Pero eso ya se lo va a contar el especialista, el profesor Colas Girafales. El maestro Colas Aguirre Girafales. Ya estamos, vamos a grabar, vamos, alegría, ¿eh? Nos hemos despertado a las 7 de la madrugada para grabar para ustedes. Ya tenemos este episodio espectacular, vamos de una vez con el resumen de la noticia. Atención, fanáticos de Chespirito, a continuación vamos a hacer una reseña de uno de nuestros episodios favoritos. Y por supuesto, vamos a tener harto spoiler. Así que si no has visto el episodio aún, no conoces la serie, ve a verla y luego regresas a escucharlo. Gracias. ¿Qué estás haciendo, chavo? Chavo. Chavo. ¡Chavo! ¿Me gritaste? Sí. Y en mi presencia. ¿Qué? ¿Sabes lo que hago yo cuando alguien me grita? ¿Qué? Me asusto. También tú tienes la culpa, chavo. ¿Por qué no es caso cuando uno te está hablando? A ver. Porque estaba estudiando. Y los niños tenemos que estudiar mucho para que de grandes no seamos burros como Rondamón. Hoy vamos a hablar del episodio Las Interrupciones, conocido popularmente como la Guerra de Independencia. Esta es la versión de 1975, el que ya hemos calificado como probablemente el mejor año de Chespirito en general. De hecho, existe sí una primera versión, que es de 1972, llamada La Independencia y los Tronadores. Probablemente lo recuerden. Sin embargo, se considera actualmente pues un episodio perdido. Es decir, no existe una copia física de este episodio, o al menos no se ha encontrado hasta el momento. Efectivamente, comenzamos entonces esta secuencia con un típico encuentro entre Kiko, que llega muy contento a la vecindad, libros en mano, y se encuentra con el chavo que está sentadito en la escalera, esa mítica escalera que va hacia el segundo piso, hacia la casa de doña Eduviges, ¿no? Pero él está sentadito ahí con su libro en mano, estudiando, utilizando la técnica memorística, repitiéndose una y otra vez las fechas que corresponden al Día de la Independencia Mexicana. Y bueno, este episodio lo estamos haciendo también en conmemoración a la fecha justamente en la que se celebran las fiestas patrias en México, que son el 15 y 16 de septiembre. Esto más o menos calculamos que salga a mediados de este mes. Y bueno, en este caso uno, o al menos yo recuerdo que cuando se le ve al chavo estudiar de esta forma, ¿no? Dándose esos golpecitos en la cabeza, bueno, a veces yo me acuerdo haberme puesto a estudiar alguna vez de esa forma y en mi casa me dijeron, ¿qué haces? No te golpes la cabeza, te va a hacer peor. Y algo también curioso es ver la manera en que estudian, porque se supone que son sus libros de colegio, pero en realidad, ahora viendo bien, parece que son revistas, ¿no? Así, un poco antiguas, parece que no tenían moda, para ¿no? mucha utilería. De muchachas en bikini. Esas cositas por ahí, ¿no? Que las revistas que lee Don Ramón, ¿no? Donde salen esas pobres señoras que no tienen ropa, bueno, y otras tantas más.
Y bueno, en este caso, lo que el chavo menciona es un acontecimiento histórico que da inicio a la independencia de México, que es el llamado Grito de Dolores, que ocurrió el 15 de septiembre de 1810. Y bueno, en realidad, o mejor dicho, a diferencia de lo que, por ejemplo, podemos ver en el Perú y quizá en otros países de Latinoamérica, en México la conmemoración de su independencia se da cuando ésta inicia completamente, que es prácticamente 10 o un poco más años de que la misma se consume, a diferencia de lo que celebramos acá, ¿no? Que es cuando ya está la misma ahí en plena proclamación en la ciudad de Lima. Bueno, en México ocurre otro tema que es el Grito de Dolores que da el cura Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo, que es uno de los más grandes héroes de la independencia del país azteca. Bueno, en realidad en Colombia le llaman a esa especie de libros como cartillas, que prácticamente cuentan las historias o lo que pasó de una manera un poquito más resumida y con dibujitos como para el aprendizaje de los niños, ¿no? Obviamente a un niño no se le puede dar una enciclopedia grande como para que estudie ni para que la lleve al colegio, ¿no? Entonces, en la época, bueno, no sé cómo sería ahorita con tanta tecnología, ¿no? Pero en la época mandaban a hacer esas cartillitas y así los niños podían llevarlas al colegio súper fácil y podían leer sus tareas de una manera resumida y así el aprendizaje era un poquito más simple, ¿no? Yo recuerdo porque incluso yo también tuve esas cartillas. Era muy popular en Colombia una que se llamaba la cartilla Nacho, donde uno aprendía las tablas de multiplicar y también a leer y cositas así, ¿no? Entonces, bueno, a lo que yo, bueno, ¿quién sabe en la época de Chamorrito cuál? del doctor Chamorrito? También Ya, ellos no usaban cartillas, usaban tablillas de barro. Rayadas. Ya, señor. Tablillas. Mi enciclopedia Escuela Nueva, señor. ¿De dónde me.? en piedra. Y usted también lo usó, así que no se venga a hacer el chibolo. Me encanta cómo te resta tantos años como si él estuviera muy distante y no se percata de que realmente estamos ahí nomás. Y es gracioso porque está entonces el chavo ahí estudiando, llega Kiko y le pregunta que qué está haciendo, ¿no? Y vemos como el chavo involucra o invita a Kiko también a estudiar el grito de independencia que pasó en México, ¿no? Quién sabe, o me pongo a imaginar yo qué habrá pasado en la clase del profesor Girafales como para que el chavo esté tan motivado al estudiar, o es que se viene un examen o no van a hacer una obra, pero el chavo está sintonizado con el estudio, ¿no? Y llega Kiko como a querer saber más allá qué fue lo que pasó, ¿no? Porque aparentemente Kiko no tiene ni idea sobre el grito de independencia. Creo que este episodio, más allá de hablarnos de un episodio importante, creo que este episodio, además de hablarnos de un capítulo importante en la historia de México, también nos sirve para ver cómo funcionaba el sistema educativo en esa época, ¿no? Y poder compararlo con lo que estamos viendo ahora. Primero, en la forma en la que estudiaba el chavo, ¿no? La educación siempre ha sido muy memorística. Incluso hasta ahora, a pesar de que tenemos mucha más tecnología, pues se tiende a la memorización, ¿no? Precisamente apuntado a pasar exámenes. Y para pasar un examen tienes que poner una respuesta correcta que tiene que ser igual a la del libro, ¿no? Entonces, creo que de ahí el empeño del chavo de golpearse la cabeza, ¿no? Como para martillarse el conocimiento encima. Y también hay una escena que creo que es muy importante y que dice muchísimo, ¿no? Cuando el chavo y Kiko están hablando de la importancia de estudiar y pasa Don Ramón y el chavo dice, tienes que estudiar para que no seas burro como Don Ramón. Don Ramón obviamente se sorprende, se molesta y el chavo le explica, no, lo que pasa es que el profesor Girafales dice que los que no van a la escuela son burros. Entonces era una creencia que estaba muy reafirmada en la conciencia social latinoamericana, el hecho de que una persona que no tenga educación básica, pues era un burro, ¿no? Ahora sabemos que mucha gente que de repente no ha ido a la escuela o no ha ido a la universidad, de todas maneras ha encontrado la forma de tener mucho éxito, ¿no? Y don Ramón habla de eso también, el hecho de que él no se hizo en la escuela, sino que se hizo en la calle y ahí aprendió. Y que él tiene otro tipo de saberes, ¿no? Que muchas veces se menosprecian, ¿no? El saber popular o el tener calle, como le decimos aquí en Perú, ¿no? Que hasta cierto punto le ha servido, claro. Él, o sea, no deja de ser una persona miserable por su condición, pero pudo sobrevivir, ¿no? A pesar de que estuvo básicamente solo 2 años en la escuela, porque le dice, yo estuve 9 años en la escuela, ¿no? Pero 2 en primero y 8 en segundo, una vaina así. Y de todas maneras él ha sabido sobrevivir con lo que pudo aprender en la calle. Entonces muchas veces se menospreciaba eso, ¿no? Y con respecto a lo que mencionábamos de los métodos de estudio, claro, antes se sentaban a leer los libros y tratar de memorizar lo que encontraban en ellos. Ahora pues tenemos
computadoras, multimedia y todo lo demás, pero lamentablemente seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos tratando de recordar cosas, pero poco se hace por entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, de repente, si viéramos desde ese punto el episodio, esta es una crítica muy interesante, ¿no? Porque el chavo se esmera por recordar, pero nos damos cuenta de que no entiende nada. O sea, él recuerda los nombres, los lugares, las cosas que pasaron, pero en realidad no ha entendido absolutamente nada de lo que pasó. Por eso es que cambia una cosa por otra. No es que sea un niño confundido, es que es un niño que está mal educado, ¿no? Está educado en un sistema deficiente. En la actualidad hay una tendencia ya a romper un poquito con ese esquema porque cursos como por ejemplo la historia tienden a ser demasiado memorísticos, lo cual es un grave, grave error. Me consta, yo tuve un profesor que también nos exigía que aprendiéramos todo de memoria y la consecuencia es que por tratar de aprender todo tan de golpe, pues después del examen no recordabas nada, ¿no? Y eso a muchos de los que estudiamos así nos causó un gran daño. Yo tuve serios problemas luego para asimilar todo lo que era conocimiento histórico y aún ahora prefiero escuchar un podcast de Stalkers antes de ponerme yo a volver a leer poquito a poco otra vez y memorizar nuevamente. Entonces, aquí no solamente vemos este tipo de consecuencias, sino que también a raíz de que don Ramón acepta no tener suficiente conocimiento, aparece nada más y nada menos que doña Clotilde. Doña Clotilde no tiene mayor reparo en decirle muy abiertamente que a ella no le incomoda en lo más mínimo que él tenga cierto nivel de ignorancia, ¿no? O que haya tenido un conocimiento pues de calle, porque a ella le gustan los hombres así, a lo bestia, ¿no? Entonces, inmediatamente don Ramón nos recuerda justamente que no se trata de que uno no tenga interés. Todo lo que hace falta es la motivación adecuada y en este caso precisamente por huir de esa posibilidad de que doña Clotilde sea lo que le espera por no haber estudiado, inmediatamente él le dice al chavo que le haga un espacio y el costadito del escalón toma el libro y se pone a memorizar porque nunca es tarde para aprender. Lo cual, bueno, nos hace ver, como dice el doctor Chamorrín, que con la motivación necesaria podemos lograr muchas, muchas cosas en la vida. Y bueno, aquí continúa el episodio y en este caso el chavo continúa intentando memorizar todo este tema del grito de Dolores, ¿no? Y claro, se ve efectivamente cómo este aprendizaje memorístico, que creo que por lo que veo muchos de nosotros también lo hemos sufrido, sobre todo cuando niños, cómo puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Porque Kiko aparece con sus papitas fritas, distrae al chavo y el chavo empieza a tergiversar todo el tema del grito de Dolores, ¿no? Hidalgo dio 15 gritos de Dolores en septiembre y el cura Hidalgo se curó los dolores y no sé qué. Pero claro, como complementando lo que habían dicho, chicos, yo he tenido la suerte, bueno, de conversar por el tema, bueno, de por las rutas, todo, con personas, incluso con historiadores que nos han dicho, en realidad, que de qué vale, no de qué vale, pero qué tan poco relevante podría ser aprenderse personajes, fechas así de memoria. Lo importante es que una persona aprenda el contexto y lo que ocurrió, que entienda por qué ocurrieron las cosas. Como por ejemplo en este caso, el grito de Dolores está bien, inició con él la independencia de México, pero al igual que ocurrió en el Perú, en otros casos y también en otros países de América, uno de los ideales de este grito que dio Miguel Hidalgo era: vive el rey Fernando VII de España y muere el mal gobierno. O sea, no es que empezaron diciendo vamos y que México sea totalmente independiente, como pasó acá también. Ya poco a poco, con el transcurso de los años, fue que ese movimiento fue tomando forma y ya pues convirtiéndose en un movimiento, digamos, separatista que, bueno, logró la independencia de México tiempo después. Así que también nos sirve para ver esto. Y claro, luego del incidente, ya volviendo al capítulo de las papitas, es que se les ocurre a los niños nada más y nada menos que empezar a jugar ¿a qué? A la guerra de independencia. Sí, justamente cuando era niño mi materia favorita era historia y a mí, bueno, me pasaba en el colegio algo bastante que yo también tengo como que ese problema de atención, me pasaba lo del chavo como que me distraía con mucha facilidad, siempre, ¿no? Empiezo haciendo algo y termino haciendo otra cosa completamente diferente. Y esto era lo bonito que tenía el chavo, bueno, los programas de Chespirito, porque siempre aprendía algo, ¿no? O sea, yo sin saber y en esa época que era chiquillo y veía los capítulos del chavo, ya por lo menos sabía que en México el grito de la independencia tenía que ver con un tal Cura Hidalgo, con un tal Pípila, ¿no?
Y, y hasta don Ramón menciona otros personajes que no tienen mucho que ver con la historia, pero ya sabíamos de estos personajes históricos de México, ¿no? Sin que hubiera alguien que nos enseñara, ¿no? De pronto a esa edad no sabía exactamente qué es lo que ocurrió. Ya muchos años después, investigando un poquito, ya más o menos sabemos qué fue lo que pasó en el Grito de Independencia de México, pero se escuchaba bastante interesante, ¿no? Porque hablan supuestamente que alguien le quema los pies, pero ¿sería ese el Grito de Dolores o qué sería, no? Entonces como que ya te siembran un poquito como que la semillita como para el interés, y en verdad la historia está muy interesante, ¿no? Y tanto así que eso da pie para que los niños empiecen a jugar, ¿no? Y es ahí donde el chavo, como siempre, escogiéndose el mejor personaje, ¿no? Él dice que yo quiero ser el cura Hidalgo, ¿no? Y le da a Kiko el personaje del Pípila, ¿no? Y el Kiko como que lo toma como un insulto y dice, no, pues tú serás el chichiculote, ¿no? Y entonces, al momento de pasar eso, llega Ñoño y empiezan a jugar los chicos, ¿no? Se vuelve como que el despelote como tal, y eso da pie para que pasen ciertas cosas o que los chicos o sea, yo siento que en base al juego los chicos pueden aprender más porque se les nota que les gusta el tema, y hasta en ese mismo capítulo nos dan a entender eso, ¿no? Que tal vez el juego o las cosas divertidas pueden hacer que los niños aprendan un poquito más sobre la historia o cualquier otra materia. Claro, creo que por ahí va el comentario de Chespirito, ¿no? De lo frágil que es la educación memorística, porque el chavo recuerda una cosa y de repente cuando ve la comida de Kiko empieza a tergiversar todo lo que supuestamente había memorizado hasta ese momento. Y cuando empieza a explicarle a Kiko quién era el Pípila, que era uno de los insurgentes, o sea, uno de los... No, corrígeme, Daniel, si me equivoco, ¿calificaría como un prócer de la independencia de México? Correcto, sí, un Ya, prócer. perfecto. Ya, entonces, me pones mi estrellita, por favor. No se Esto, la vendas a Raúl o a Joan luego, por favor. Así. que era la idea, ¿no? El chavo más o menos tenía una noción de qué cosa estaba pasando en ese momento de la historia, pero nuevamente, ¿no? Estaba perdido, porque él ahí mete otros gags recurrentes de Chespirito cuando habla de historia, ¿no? El tema de la albóndiga con granaditas o con granadillas, le dicen, ¿no? Sí. Y básicamente describe lo que fue un momento clave en esta insurgencia por lograr la independencia de México y derrocar al gobierno de ese momento, pero está todo mezclado, ¿no? Entonces, algo hay, algo de conocimiento queda, pero precisamente ahí está el rol del maestro, del educador, para tratar de ordenar ese conocimiento y darle sentido a todo. Pero a través del juego queda claro de que sí entienden y sí tienen interés por este momento. Es más, les parece divertido, ¿no? Y la idea es que en algún momento la educación sea eso, sea divertida, que no sea una tarea, que no sea pesado tener que aprender esto de gente que murió hace muchos cientos de años, que a nadie le importa en realidad. Pero bueno, aquí viene, digamos, lo que le da el título al episodio, que es las interrupciones. ¿Por qué? Porque luego mientras los niños juegan, y obviamente pues hay su dosis de golpes, porque tiene que haber definitivamente. Otra de las cosas que me parece muy interesante y que me hizo sonreír mucho mientras veía el episodio era cómo es la imaginación del niño, ¿no? Porque cuando empiezan a jugar, el chavo agarra la escoba y dice, y yo llegaba en mi caballo, ¿no? Y se monta en la escoba y Kiko se mata de risa, obviamente, porque qué ridículo, ¿no? Pero cuando éramos niños jugábamos con eso, ¿no? Con las cosas que encontramos en la casa. Yo jugaba que la escoba era mi nave, que era mi caballo, que era mi espada de Star Wars, ¿no? Y así rompí un foco y toda la vaina. Pero es algo que también se ha perdido un poco, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a la tecnología. Mi sobrina tiene 2 años y ya sabe usar el celular, ¿no? Pone sus videos de la vaca Lola en YouTube. Pero si yo le doy una escoba, no va a saber qué cosa hacer con ello, porque como que se ha perdido un poco esa capacidad de imaginar, precisamente porque los recursos han cambiado. Y qué bonito recordar esas épocas que de repente otras generaciones ya no van a poder vivir por las circunstancias y por el contexto en el que viven. Sobre todo de lo importante que es utilizar la imaginación, porque al final la historia es eso, ¿no? Es imaginar algo que sucedió, porque nadie estuvo ahí, o sea, nadie puede saber exactamente qué pasó. Lo imaginas, ¿no? Y de esa forma lo recreas y al final tratas de sacarle una enseñanza a eso.
Creo que quizás el punto más importante aquí es el hecho de que Chespirito, a través de episodios como este, logró despertar en personas que no pertenecían a México, personas de hermanos latinoamericanos, el interés por la historia de México, ¿no? Como bien dijeron, estos nombres que quizás no los conocemos o que nos suenan graciosos, con toda intención también, se nos quedaron en la mente, ¿no? Se nos quedó la idea de que hay un tipo que se llama el Pípilas, ¿no? Que hay el famosísimo cura Hidalgo, el tema este del albóndiga con granaditas, ¿no? ¿Qué representan realmente? Y algunos nos ha despertado las ganas de investigar y de leer y de decir qué es lo que pasó realmente, ¿no? Y algo bonito también es que hay que reconocer este gusto, esta necesidad de los niños, esta avidez por el hecho de asimilar la historia como parte de nosotros y encarnar un momento, ¿no? A estos héroes. Recuerdo que un amigo mío tiene aquí pues su juego de la guerra en el Pacífico y en este juego pues esto es un juego de mesa, tú puedes interpretar a determinados héroes de nuestra guerra, ¿no? Entre ellos Miguel Grau. Recuerdo haber estado en algún stand cuando él lo puso a la venta y veía a los niños, ¿no? Que se acercaban al juego y él les explicaba, ¿no? Aquí tú puedes utilizar el personaje de Miguel Grau y me daba que hacer ver a los niños jalando el polo del papá. Papá, mira, puedo jugar con Miguel Grau, ¿no? Entonces, esa emoción de poder encarnar a un héroe nacional es algo que se tiene que aprovechar. Los niños tienen ese gusto, esa necesidad de formar parte, de integrarse con la historia, y eso me parece fantástico, ¿no? Aquí Chespirito logra también meternos un poquito en ese detalle. Y bueno, luego vemos a los chicos que después de hacerle pasar un mal rato a doña Clotilde, pues se encuentran nada menos que con Ñoño y lo integran también al juego muy a su manera, ¿no? Obviamente agarrándolo a golpes, poquito a poco llegamos hasta un punto en el que ya dejan de lado la confrontación, ¿no? Y empiezan por el lado que también les encanta a los niños, que es precisamente el hecho de hacer escándalo, porque cada uno toma un instrumento musical y empieza a agredirlo, ¿no? Tratando de sacarle lágrimas, porque melodías no son, ¿no? Y se conjugan entre ellos y empiezan a armar un escándalo de padre y señor mío, como decía mi abuelito. Tengo algo muy importante que decirle. Ah, sí. A ver, dígame, le escucho. Pues mire, ¿sabe usted? Así que lo que logran es que el diálogo que se está dando en ese momento entre don Ramón y doña Clotilde quede completamente opacado por toda la bulla que hacen, y don Ramón se ve obligado uno por uno a andarle exigiendo que por favor por favor no, que a las malas se calle. Así que lo vemos ahí anulando uno por uno los instrumentos de los chicos. Así es, el Chavo con el silbatito, Ñoño con la cornetita y Kiko con el tamborcito. Y bueno, en este caso también se ve una parte del diálogo cuando no son interrumpidos don Ramón con doña Clotilde, donde se logra ver una confusión todavía de personajes, en este caso de la época de la conquista, ¿no? Don Ramón aduce de que a Cuauhtémoc, que fue el último emperador azteca, le quemaron, a Moctezuma le quemaron los pies, pero bueno, doña Clotilde dice, no, al que le quemaron fue a Cuauhtémoc. Es como decir acá, no sé, que acuérdese, doña Clotilde, cuando Pizarro mató a Huayna Cápac. Oye, pero no fue Huayna Cápac, fue Atahualpa, que fue su hijo, ¿no? Una confusión que, bueno, nos demuestra que el fuerte de don Ramón al parecer no era la historia, ¿no? Y claro, para no hacer spoiler respecto a esta parte, les recomiendo personalmente que cuando vean el episodio, ahí chequen bien el bailecito de Kiko cuando toca el tambor, así no rítmicamente, muy, muy chistoso. Pero claro, ¿no? Luego de tantas interrupciones que son las que le dan título a este episodio, es que finalmente doña Clotilde logra proponerle a don Ramón lo que ella tanto estaba esperando decirle, ¿no? A ver, ¿qué es lo que le dice doña Clotilde a don Ramón? ¿Cuál es su solución final? A ver, Joan, a ver, coméntanos, a ver. Bueno, antes de que hablemos de esa solución que le plantea doña Clotilde a don Ramón, me da risa porque incluso en la primera interacción de este episodio de ellos, como que doña Clotilde le dice a don Ramón que no se sienta mal por no haber ido a la escuela, ¿no? Entonces, que eran otras épocas, ¿no? Y don Ramón le dice, no, pero es que su época no es mi época, ¿no? Y doña Clotilde muy descaradamente como que le dice, sí, pero eso no importa que tú seas 2 años mayor que yo, ¿no? Entonces, así suena, señor Colas, ya ve, así suena usted cuando se hace un chibolo. Entonces, sí, eso justamente es lo que voy a decir, ¿no? Esas peleas entre el doctor Chamorrín
ya que era el profesor Colas Aguirre. Pero bueno, ya después en esta parte del episodio, doña Clotilde le quiere, pero o sea, está extasiada, quiere contarle porque se le nota la felicidad, pero no puede porque es interrumpida por los chiquillos. Y hasta que por fin logra decirle la solución, que es, don Ramón, la solución para que evite que estos chicos, o sea, burla de estos chicos y que doña Florinda le pegue a usted, sea que se case conmigo, ¿no? Entonces don Ramón como que, chicos, no interrumpan. y ya termina como que él mismo interrumpiendo porque como que no le interesa. Y vemos que en estas cosas siempre don Ramón como que no encuentra la manera de decirle a doña Clotilde muy amablemente que no está interesado, ¿no? Él siempre como que se pone nervioso y al final termina él haciendo ruido con los niños y... Pero siempre me pareció muy gracioso porque don Ramón, o sea, pretendiendo no ser grosero, termina siendo el doble grosero en estas situaciones. Este es un episodio muy, digamos, muy concentradito, y esta era la tendencia en esa época, ¿no? Aprendí, por ejemplo, por el libro de María Antonieta de las Nieves, que ya pueden adquirir en librerías, que se grababan varios episodios al día, se grababa una vez al mes. Entonces ellos grababan en el espacio de un fin de semana, o bueno, una semana entera, los episodios de todo un mes. Entonces tenían que ajustar el tiempo, y debido también al digamos, espacio que tenían dentro de la parrilla de programación, pues eran 30 minutos, menos los comerciales, eran 20 minutos quizá de programa. Entonces, todo lo que tenían que hacer, tenían que concentrarlo ahí, y se siente un episodio así súper cargado, porque no hay ningún momento en el que descansen, no hay ningún momento relax, o sea, es un chiste tras otro, tras otro, tras otro, lo que lo hace tan divertido. Pero efectivamente, ¿no? Como conversábamos antes de empezar a grabar, es mucho más corto de lo que recordábamos. Claro, nosotros lo vimos con comerciales y todo lo demás, ¿no? Ahora que lo podemos ver en internet, está todo reducido, pero tiene tanta información. Ya posteriormente Chespirito como que empieza a reciclar sus guiones, empieza a estirarlos, los episodios que eran de una parte los divide en dos, los que eran de dos los divide en tres, y así. Pero aprovechando, digamos, lo concentradito, ¿sí? La pulpita que resulta ser este programa, algunas observaciones. Primero, que Carlos Villagrán, creo, se roba el show cuando hace cualquier cosa, en realidad, ¿no? Cuando está con el tamborcito, o sea, las muecas, las caras, las reacciones, es brillante. Y otra cosa, y seguro Stambuk me puede dar la razón en esto, don Ramón vende excelentemente los golpes. Hay un momento donde doña Florinda le da un escobazo en el estómago y don Ramón se retuerce. Después de un Viva México, se retuerce de dolor. Para la gente que no conoce de lucha libre, el vender una movida quiere decir simular que efectivamente te ha hecho mucho daño, ¿no? Y don Ramón vende muy bien. Si hubiese hecho algo de lucha libre, si hubiese hecho alguna película con El Santo o con Blue Demon, creo que lo hubiera hecho genial. Hubiera sido genial. Sí, No, yo siempre, muy bien. Yo siempre he visto que por lo menos si hay contacto, o por lo menos las cachetadas o ese tipo de golpes, como que don Ramón les daba como que la confianza a ellos de que lo tocaran, ¿no? Para él, en verdad, hacer esas exageraciones que en verdad puede ser un poquito sobreactuado, pero no, a él le quedaban perfecto. Claro, y de ahí el valor y la gracia que tenía Ramón Valdés, ¿no? Que no hace mucho estuvo de cumpleaños. Entonces, es un episodio que creo que, nuevamente, ¿no? De la mejor época del programa, y la referencia que él hace, por ejemplo, a lo que hacía su abuelita, ¿no? Siempre después de pegarle aquí al chavo, ¿no? Y porque el chavo pues se metió con su abuelita, él le dice, no te doy otra nomás, porque mi abuelita fue sargento de Pancho Villa, ¿no? Y más o menos las fechas calzan ahí esto. Y yo me imagino que la abuelita me imagino a doña Nieves, por ejemplo, siendo muy avesada, ¿no? En las huestes de Pancho Villa. Sería muy chévere de repente si en algún momento hacen un remake de la serie, quizá funcione mejor en el Chavo animado, si es que se estirase o se sacase una nueva versión, pero sería muy divertido ver a la bisabuela, doña Nieves, ¿no? En las huestes de Pancho Villa. Y otra mención interesante que hacen sobre, por ejemplo, el tigre de Santa Julia, ¿no? Cuando cuando el chavo le dice a don Ramón que era un burro, y Kiko obviamente empieza a cambiarle burro por todos los animales que se le ocurren, y menciona al tigre de Santa Julia, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? O sea, todas esas cosas que se sueltan en el episodio generan curiosidad. Me metí a buscar, el tigre de Santa Julia fue José Jesús Negrete,
Fue un ladrón de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que se hizo conocido no solo por lo avesado que era y lo difícil que era capturarlo, sino también porque cuando lo agarra la policía, él estaba, pues, digamos, teniendo un movimiento intestinal, así que lo agarraron con las manos en la masa, ¿no? En su peor momento, ¿no? Completamente vulnerable, y eso es lo que queda, ¿no? Y por eso se hace conocido. Entonces, son todas estas cositas que podemos encontrar quizá en el mejor momento de Chespirito como guionista y en el mejor momento del elenco. Me encanta que el episodio esté tan salpicado de estos detallitos y sobre todo, más allá del hecho de que la misión notoriamente es despertarnos el interés, es la naturalidad con la que ellos encuentran la forma de colocar todas estas frases, ¿no? Realmente suena a que es tu conversación del día a día, mencionar todos estos momentos, ¿no? El hecho de que doña Florinda amenace a don Ramón con que le voy a dar su 15 de septiembre, ¿no? Y él inmediatamente su reacción es un ¡Viva México! Que se queda por ahí en el aire. Me parece fantástico ese momento, ¿no? Se hace sentir que la cosa es tan natural. Ella le menciona la fecha y él inmediatamente responde, ¿no? Creo que aquí si alguien le dice te voy a dar tu 28 de julio, no dices vive el Perú, no lo asocias de esa manera, pero aquí lo hacen sentirse tan natural que queda realmente fantástico. Más bien, si nos queda todavía un poquito de tiempo, quería preguntarle a nuestro rutero, el Conde Terranova, si nos puede dar un poquito de detalle sobre el aspecto la famosísima albóndiga con granaditas. ¿A qué se están refiriendo realmente en ese punto histórico? Porque conozco un montón de gente que ha escuchado mencionar ese punto en El Chavo. Se sabe muy bien de que van a hablar de la albóndiga con granaditas, pero no tienen idea de qué pasó realmente, por qué hablan del pípila y la piedrota esta y cosas como esa. ¿Puede darnos un poquito de detalle, mi querido Conde? Por supuesto, así rapidito, para no irnos en flor o en tiempo. Lo que pasa es que en realidad no se llamaba el lugar la Albóndiga, sino la Alhóndiga. En vez de B es una H y quedaba en la ciudad de Guanajuato. Y el tema es que este era un lugar que era una especie de depósito de almacén de granos, cereales, ese tipo de cosas, y donde también se vendían estos. Y era un punto al parecer importante en la ciudad que las tropas insurgentes de Hidalgo querían tomar. Y bueno, cuando lo intentan, un minero de la zona que formaba parte, bueno, de las tropas insurgentes, que era justamente el Pípila, cuyo nombre es Juan José de los Reyes Martínez Amaro, él se pone una piedra en la espalda muy grande, como dice el Chavo, ¿no? Cargó una piedrota así, ¿no? Para que no le cayeran las balas y poder avanzar. Y claro, a partir de acá viene la tergiversación que hacen los niños, ¿no? En vez de la alhóndiga, la albóndiga, ¿no? Y dice con granaditas, como si fuera la comida, pero no, me imagino que tiene el nombre de granaditas porque justamente era el tema de que ahí se guardan granos, cereales, pero bueno, fue una batalla importante dentro de esta primera parte del contexto de la independencia mexicana, porque primero es la parte de Hidalgo, luego viene años después la parte de Morelos, y ya en la década de 1820 es que se consolida más o menos por ahí como acá la independencia de México. Es más, incluso he visto que el Pípila también tiene su estatua, ¿no? Con su piedra, y lo que tenía entendido es que él cargaba esa piedra no porque estuviera pagando una penitencia, no, sino que era para protegerse, porque obviamente creo que la misión de él era incendiar la entrada, y él era como que un soldado, el más temerario, ¿no? Y que el cura Hidalgo le entregó esa misión a él, porque creo que él fue un minero y tenía todas las capacidades físicas para hacer esto, ¿no? Entonces, el tema de que esté llevando una piedra era para protegerse mientras hacía el incendio, provocaba el incendio para evitar que, no sé, en esa época que también era que balas, no me acuerdo, ¿no? Pero sí, era justamente para eso, ¿no? Entonces, imagínate, en base a el episodio. Claro, y como decía Daniel, primero, son varias etapas, ¿no? En la independencia de México, ¿no? Primero con el cura Hidalgo, luego con Morelos, y ahora tienen a AMLO. Y bueno, ese ha sido nuestro resumen del episodio de Las Interrupciones de 1975. Lo pueden encontrar en su plataforma de video favorita, siempre y cuando no lo hayan bajado por copyright. Y ahora vamos con la sección más esperada por todos nuestros fans, sobre todo por Moisés Suárez, que es el que nos envía la pregunta de esta semana. Vamos con las preguntas del Colocho Pechocho. A continuación, los supergenios van a responder a algunas preguntas del público. Bueno, Supergenio, ya tengo las preguntas de este episodio, que en verdad está muy interesante porque tienen que ver con la vecindad del Chavo, justamente para nutrir más este episodio.
Y bueno, nos llegan a través de nuestras redes sociales, justamente por Instagram, nos pregunta Viviana Fuentes. Esta pregunta me parece muy interesante porque yo me la hice desde chiquillo. Y bueno, súper genial. Les voy a preguntar, ¿cuál de todos los dulces o alimentos que se mostraron en la vecindad del Chavo se les antojó más? Así que, bueno, empecemos con el doctor Chamorrini. Ya, sin temor a equivocarme, a mí las paletas. Sobre todo porque habían episodios en donde los chicos aparecían con paletas de distintos tamaños, desde las más pequeñitas hasta unas notoriamente gigantes, ya, que algunas estaban hechas totalmente en una plancha de caramelo y en otras se notaba que era pues como si fuera una tirita que iba generándose en espiral hasta completar una paleta enorme. Y aquí yo he visto de esas paletas en mi infancia, en los tiempos, ahí sí me puede usted fastidiar con todo gusto, señor Colas, ya, porque sí, aquí vale la pena porque realmente ya no las he vuelto a ver, este tipo de paletas así, en espiral, en los tiempos de los circos, ¿no? Recuerdo que ahí vendían ese tipo de paletas y nunca pude comprarme una, ¿no? Por diferentes circunstancias. Así que eternamente me quedé con las ganas de saber a qué saben estas paletas tan enormes que tenían pues ahí en el programa. Especialmente las que les trajo doña Clotilde, ¿no? Que eran 3 paletas inmensas que les entrega al final del episodio de la Casa de la Bruja. Ya, me quedé picón eternamente de saber a qué sabían. Así que ese sería para mí el dulce más interesante. Profesor Colas Aguirre Girafales. La torta de jamón. En ese episodio donde Kiko y el Chavo preparan una torta de jamón, yo veía todo lo que le ponían. Claro, he comido cosas muy parecidas, ¿no? Que es básicamente un pan con jamonada o con jamón, con lechuga y tomate. No tiene nada excepcional, ¿no? Pero igual, cuando lo ves, y el hecho de que pongan uno a uno los ingredientes en pantalla, ¿no? Y veas al Chavo cómo saliva cuando ve la preparación, eso lo hace pues, antojarse a cualquiera. Yo tengo una historia bastante porque yo no soy muy amante al jamón, la verdad. Yo prefiero como que la mortadela, otras cositas. Por eso a mí nunca se me antojó la torta de jamón. Pero bueno, mi padre es panadero y mi padre hacía, en Colombia había un pan que se llamaba Pastel Gloria, que es un hojaldre, pero con arequipe, con manjar, como le llamamos acá en Perú. Y es realmente así crujiente, delicioso, y tenía una forma como de tortica, y para mí esa era mi torta de jamón, porque en verdad era lo que, pucha, que me desesperaba por comer, y esa era como que mi versión de, de la torta de jamón. A ver, señor Conde, para usted, ¿qué fue el alimento del Chavo del Ocho que más se le provocó comer? Una provocación que iba más quizás por el tema del sabor, más por la curiosidad, era la famosa agua de Jamaica, que es estas de las que vende el Chavo entre sus aguas frescas, porque la de tamarindo sí bueno, creo que es más o menos conocida la fruta, el agua, el jugo sí lo hemos tomado creo acá, el agua de limón, bueno, digo, será como una limonada, pero agua de Jamaica, ¿de qué será eso, no? Bueno, he tenido la suerte, no he sido el único, sé de mucha gente que también ha logrado probarla, en este caso porque un tío mío que vive en Querétaro justamente, alguna vez nos mandó unas flores de Jamaica, que son unos pétalos con los que en efecto se hace esta agua de Jamaica que parece chicha, sabe a Jamaica, pero parece otra cosa, ¿no? En realidad, pero me iría por ahí. Y solo para complementar lo que dijo el doctor Chamorrín, bueno, si él se quedó picón por esto de las paletas, yo me imagino a los niños con tremendo dulce, más picón habrán quedado sus muelas, me imagino. Las aguas. A mí sí no se me antojó las aguas porque la verdad sí se veía como que antihigiénico. La verdad. El agua sucia, el agua sucia. Yo le colaboraría al Chavo con una monedita, pero como que botaría el agua, ¿no? Y si Bueno, quieren probar el agüita de Jamaica, hay una taquería en Miraflores. Cuando se reactive toda la normalidad, ¿en podríamos ir serio? un día por ahí. Oh, Ahí mira. te dan Uy, taquito vamos. y tu refresco es tu agüita de Jamaica. Ahí te Bueno, y para el colocho pechocho, a mí me encantan los churros, pero en especial los que hacía Doña Florinda. Primero porque los vendían así como comercial, que Doña Florinda cocina delicioso. Incluso en la época de la fonda, Doña Florinda siempre me quedé como que con las ganas de saber, bueno, cómo será la sazón de Doña Florinda, ¿no? Pero en especial los churros, porque en verdad, de por sí hay de churros a churros, ¿no? Bueno, el señor Cola me puede decir que hay churros gruesos, más delgaditos, ¿no? No sé cuál le provocará a él. Pero en especial a mí me gustan los churros. A mí me gustan los churros delgaditos y los que se muestran en la vecindad son delgaditos y se ven en verdad realmente deliciosos, ¿no? Y tanto así que, y con chocolate, en Colombia tenemos tenemos como que por cultura desayunar chocolate. Acá en Perú más que todo son en fechas especiales, ¿no? Me equivoco, ¿no? En Navidad, ¿no? En Colombia desayunamos todos los días chocolate siempre y cuando el colombiano quiera, ¿no?
Entonces esa combinación de chocolate con churro, uy, no, hasta ahorita no he podido probarla y eso era lo que más se me antojaba de los alimentos de la vecindad del Chavo. Ya, eso hay que anotarlo también para programarlo, ¿ah? Una chocolateada así con sus churritos. Con sus Yo creo que churritos. merece. Correcto. Ahí está. Bueno, super genios. Nuestra segunda pregunta nos la envía Jefferson Méndez y dice así: si Doña Gloria y Patty hubieran sido personajes frecuentes de la vecindad, ¿qué creen que hubiera pasado? Entonces aquí le doy pie al doctor, mejor dicho, a Conde de Terranova. Si hubieran sido personajes frecuentes, bueno, en este caso, ¿dijiste Gloria y Patty o solo Gloria? Se me fue. Ambas, pues porque me imagino que cuando esté Gloria, pues va a estar con su Ah, ya. sobrina siempre, ¿no? Entonces sí, ambas. Ya, ya. Bueno, en este caso, si nos referimos a Gloria y también a su sobrina Patty, Patty sí fue, no sé si decir recurrente, pero sí apareció en varios episodios, incluso en algunos, no solamente en la escuelita, ¿no? En De la profesor escuelita, claro. Girafales, claro, sino también apareció en la vecindad. Fue Gloria quien, claro, solo apareció en estos episodios únicos en los que, bueno, don Ramón, el profesor Girafales se quedan prendados de ella. Pero ¿qué hubiera pasado? Bueno, se entendería en todo caso que Gloria como que siguió viviendo en la vecindad, solo que, bueno, ya no apareció en los capítulos porque no creo que Patty viva sola, ¿no? Es una niña. Pero bueno, ¿qué es lo que habrá pasado? Teniendo en cuenta que don Ramón para este tiempo, recuerdo, ya no estaba en el elenco, o sea, Ramón Valdés en el elenco y don Ramón ya no como personaje, pues entiendo que al no haber ya prácticamente hombres, al menos personajes conocidos en la vecindad, pues no pasó nada, ¿no? Seguramente Gloria fue una vecina más en este caso y se quedó hasta cierto punto en el que Patty también se fue con ella, porque en un momento dejan de aparecer. De todas formas, pues, ¿qué hubiera pasado luego? Al menos me imagino pues que pasando los años, suponiendo que los niños iban haciendo más grandes y todo, y Gloria también iba haciéndose ya una señora más madura, mayor, pues no hubiera habido mucho cambio, ¿no? Lo que sí quizá hubiera sido con Patty, ¿no? Porque ya llegada a la adolescencia, pues sinceramente, ¿no? Uno le quita las hormonas, empieza a llamar la atención al sexo opuesto y por ahí pues hubiera habido quizá mayor fijación por parte del Chavo o de Kiko, aunque tengamos en cuenta que también en esta época Kiko ya no estaba en el elenco, ¿no? Solo estaba el Chavo y Ñoño que venía de visita. Más o menos así rapidito es lo que se me ha ocurrido. Doctor Chamorrini. Yo siempre pensé que Gloria debió haberse quedado en el elenco un tiempito más, ya que me daba que hacer que el pobre Monchito siempre se llevaba la parte negativa del tema, siempre le caía el cachetadón, y si bien es cierto que doña Clotilde era muy devota de él, pues él realmente se sentía correspondido por Gloria, ¿no? Gloria le hace caso, en realidad llegan a salir y todo el tema. No lo vemos, pero efectivamente ella sí le acepta la salida al cine. Entonces pensaría yo que si esto se hubiera podido prolongar dentro de la línea histórica del Chavo, probablemente hubiéramos tenido conflictos constantes entre doña Clotilde y Gloria, ¿no? Y a la vez también la distracción de parte del profesor Girafales, no había tomado en cuenta ese detalle, pero sí, quizá doña Florinda lo hubiera tenido un poquito más difícil para mantenerlo yendo a casa con las dichosas tacitas de café, ¿no? Entonces, probablemente hubiéramos visto una serie de conflictos ahí. Quizás Chespirito precisamente trató de evitar esa constancia, no centrar la trama en ese tipo de líos, ¿no? Y poder volcar las cosas hacia los niños una vez más, y quizás por eso fue que Gloria no pudo durar como personaje. En cuanto a Patty, pues ya sabemos muy bien que ella siempre va a ser el primer interés del Chavo, ¿no? A pesar de que pues la Chilindrina siempre va a ser alguien más cercana a él. Profesor Colas Aguirre Girafales. La verdad es que no me imagino qué podría haber pasado porque la presencia de estos dos personajes estaba muy bien dosificada. Si hubiese continuado, creo que el chiste se hubiera terminado muy rápido. El vacilón era ver desestabilizadas las relaciones dentro de la vecindad. Pero si ya se hubiese quedado al menos Gloria, entonces ya hubiera cambiado completamente la dinámica. Patty creo que funciona mejor, porque es una niña, entonces hay más cosas que puede hacer. Hay otro tipo de interacciones graciosas que puedes tener con los niños, pero con los adultos ya sabes por dónde va la cosa, ¿no? Clotilde siempre habría estado celosa, Florinda siempre habría estado celosa, los hombres detrás de ella, entonces, ¿a dónde vas con eso? No hay mucho que chambear ahí. Bueno, y para el Colocho Pechocho yo creo que era Gloria un personaje muy liberal incluso para la época. Y son de esas mujeres, o sea, yo siempre he dicho que las mujeres causan guerras, ¿no? Entonces tener una Gloria ahí era probablemente cambiar un poquito la relación entre el profesor Girafales y doña Florinda. Yo siento que Monchito, por más que haya sido todo galante, no hubiera podido con doña Gloria, porque se nota que doña Gloria es una mujer liberal, ¿no? O sea, no es de compromisos, ¿no? Entonces,
creo que hubiera habido mucho drama, ¿no? Y conflictos ya como que muy de adultos para una serie para niños, ¿no? Por eso yo creo que Chespirito como que mejor dijo, no, hasta ahí nomás. Ahora sí, interesante, sí, pero sí, esa mujer iba a traer muchos problemas en la vecindad. Entonces, listo, super genios. Gracias por sus respuestas y a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, por enviárnoslas. Muy pronto vamos a tener nuestra sección en nuestras redes sociales para que puedan preguntarnos todo lo que quieran, y serán contestadas en esta sesión. Así que muchas gracias, señor o señores supergenios. Nos vemos en la próxima. Correcto. Y sí, este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que pues hayan aprendido un poquito más acerca de historia de México, la historia de la independencia de la República Mexicana, y también pues hayan recuperado un poquito el gusto por estudiar, ¿no? Por aprender cosas nuevas. ¿Dónde nos pueden encontrar, Colocho Pechocho? Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como @supergeniosperú y a través de nuestra página web www.supergeniosperú.com. Y estos han sido los supergenios de la Mesa Cuadrada. Con nosotros será hasta el próximo programa. Chao. Y esto fue los supergenios de la Mesa Cuadrada, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal. Hemos presentado a los supergenios de la Mesa Cuadrada. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.